este diagnóstico. Muy bien. La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces, miren, nosotros, y esto sucede muy a menudo, es una diapositiva muy representativa. Un interno puede ser un residente, o a veces, yo digo, lo soy honesto, hasta un asistente recién en su primer año que debuta, ¿no? Viene un paciente con un dolor precordial, ¿no? ¿Qué hacer? El asistente, en teoría de mayor grado, de mayor experiencia, bueno, lo primero le sugiero un electrocardiograma. La siguiente, por favor. Y aquí viene la duda. Entonces, si yo pienso, subestimo el diagnóstico, decir que es elevado, por ejemplo, miren ese electrocardiograma, 7 cosas que pueden ser, pero las 7 no son sin que se elevado. Por ejemplo, yo digo, ¿cuál es un bloqueo de la rama izquierda? ¿Cuál es un síndrome de Brugada? ¿Cuál es una hipercalemia? ¿Cuál es verdaderamente un CQCT elevado? Todos dicen, doctor, pero todos tienen ese elevado. Pero un momentito, todos son CQCT elevado. No. Entonces ahí la importancia y la relevancia de este, y que por eso es que las guías cada 3-4 años se van actualizando, ¿no? Y nos van dando pautas muy necesarias para traer, la idea es disminuir siempre la mortalidad en estos pacientes. Muy bien, entonces miren, ¿qué es una pericarditis? Un electrocardiograma que me sugiere una pericarditis, una hipercalemia, un Zika, IMA, todas esas 4, síndrome de Brugada, etcétera, es uno de cada riesgo. Entonces, yo ya les invito, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial, hoy día en la noche van, para que nunca lo olviden, diagnóstico diferencial es de ST elevado. Entonces, el primer mensaje es, no todo EKG con ST elevado siempre va a ser un infarto. Correcto, entonces eso es el primer de estas 2 diapositivas. Muy bien, la siguiente. Para ubicarnos, los síndromes isquémicos coronarios agudos están enmarcados dentro de la cardiopatía isquémica. Si nosotros revisamos nuestro HAI, son los libros textos hasta las guías, las últimas coinciden con la definición de cardiopatía isquémica. Eso no ha variado y no creo que varíe a través de los años. La cardiopatía isquémica es el desbalance entre la oferta y la demanda. O bien está aumentada la demanda o bien está disminuido la oferta. ¿Correcto? Entonces eso no ha modificado. Si en un momento entonces simple que es la cardiopatía isquémica, es el desbalance entre la oferta y la demanda. Muy bien, la siguiente. Esa cardiopatía isquémica tiene diferentes formas de presentación. Se puede presentar como una isquemia asintomática, como una angina de pecho estable, como los famosos Zicas, y ahí está la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, como una insuficiencia cardíaca aguda, innovo, o como una muerte súbita cardíaca. Entonces, tiene varias formas de presentar la cardiopatía isquémica, y hoy día vamos a hablar de estas 2 presentaciones, de la angina inestable y del infarto agudo de miocardio, que están dentro de los famosos síndromes isquémicos coronarios agudos, en abreviatura SIC. La siguiente, por favor. Entonces, cuando ustedes en algún momento con nosotros afrontamos a este paciente, esto en el libro de semiología, muchos lo recuerdan, el famoso signo de Levine, ¿no? Como lo quieran nombrar, a un paciente con esa fase, miren, con una fase de dolor con la mano dirigida o llevada a la parte precordial o a la parte del pecho. Entonces, en este paciente nosotros tenemos que imaginarnos qué ha pasado o frente a qué esto. Entonces, sabemos que la primera causa de cardiopatía isquémica, más del 90%, es la aterosclerosis. Entonces, en un paciente que yo ingresa con un dolor en el pecho, que ya vamos a hablar de las características, y lo veo ectópicamente, lo veo obeso, uno se le acerca con olor a tabaco, ¿no? Entonces ya de ahí uno ve que es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Que este paciente probablemente, este proceso, chicos, de hasta acá, desde placa fibrosa, miren, una arteria normal, se forma la estría grasa, la placa fibrosa, que eso ya lo conocemos. Entonces, todo este proceso, aunque no lo crean, se forma más o menos desde la niñez, la pubertad.
Doctor, si alguien ahorita me pregunta, ¿eso quiere decir que yo ya tengo probablemente mis placas? Sí. Desde la pubertad, adolescencia, todos, sin excepción, sean delgados, vegetarianos, estamos formando placas ateroscleróticas. Pero eso sí, unos más que otros. ¿Y en quiénes más? En aquel paciente que tiene los famosos factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, yo digo, este paciente que ingresa por emergencia es una probable angina de pecho o es un probable Zika que tengo que abordar. Entonces, eso es acá importante que hoy día vamos a tratar de diferenciar. La siguiente, por favor. Entonces, a manera de más o menos de hablar de la fisiopatología, todo empieza con una disfunción endotelial. Los factores de riesgo mencionados, doctor ¿cuáles? Se lo voy a mencionar solamente para hacerle recordar: la hipertensión, la diabetes, dislipidemia, ¿qué más? Obesidad, sedentarismo, tabaquismo, sed. Y probablemente las guías ya incluyan uno, que es el famoso síndrome metabólico. Entonces, ese paciente que tiene esos factores de riesgo cardiovasculares produce una disfunción endotelial. El LDL está, como se dice, fluyendo a través del plasma en la sangre, entonces esa disfunción endotelial me va a permitir que ingrese. Los macrófagos debajo de la capa subendotelial tratan de englobarlos, de ahí se va a formar las famosas células espumosas, se forma el famoso core, y esto sí es importante. Dentro de la fisiopatología ya nosotros conocemos estos dos conceptos que tenemos que tener en cuenta: cuándo es una placa estable y cuándo es una placa vulnerable. ¿Por qué es importante? Porque antes se creía que aquellos pacientes que tenían un infarto decían: la placa aterosclerótica de este paciente probablemente tiene el 90% y un poquito más y se tapó. Siempre se manejaba ese concepto, la década de los 90 más o menos. Entonces, pero cuando se le hacía la angiografía coronaria, se dieron cuenta que los pacientes que tenían infarto, sus placas tenían 40-50% de obstrucción. Entonces decían: ¿por qué estos pacientes que tienen 40-50% me han hecho síndrome isquémico coronario? Entonces se dieron cuenta, ingresa este concepto de la placa estable o placa vulnerable. ¿Y qué se dieron cuenta? Que aquellos pacientes que tienen un core pequeño, miren, el core es aquello que está compuesto por LDL oxidado, músculos lisos, interleuquinas, células inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, etc. Mucho, como se dice, es, por decir así, una bomba de marcadores de inflamación. Aquel paciente que tiene ese core pequeño y más bien está recubierto por una gran capa fibrosa, fibrocolágena, elastina, entonces la probabilidad de un Zika era menor que en aquellos pacientes que tenían un core, miren, el amarillo, un core mayor y una pequeña capa delgada. Entonces, estos pacientes que tienen la placa vulnerable, una fisura o ruptura en esa placa, sobre esa placa que se realizaba esa ruptura o fisura, se formaba un trombo. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, el mayor porcentaje de síndromes isquémicos coronarios son a través de un cuadro aterotrombótico. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué se dice actualmente? La siguiente. Actualmente dice, en la última actualización de los síndromes isquémicos coronarios, ya esto se sabía, y ustedes también ya lo conocen. Actualmente se ha ingresado, ¿qué dice? Y lo han visto con un procedimiento que se llama IVUS, es decir, una ecografía, una mini, por decirlo así, ecografía dentro de la arteria. ¿Y qué se sabe ahora? Que aquellos pacientes que tienen síndromes isquémicos coronarios agudos ST elevado, es decir, aquellos que la oclusión es total, su placa se produjo una ruptura de la placa. Y aquellos pacientes que la oclusión es subtotal o logró permeabilizarse la arteria a través del proceso de fibrinólisis endógena, estos pacientes no han tenido ruptura de la placa, sino fisura. Entonces, eso es el dato epidemiológico
epidemiológico más importante dentro de la fisiopatología, como un dato actual. Lo otro ya lo conocemos. Pero vamos a ir por partes, porque es importante aquí remarcar algo, las etapas. Cuando se produce esta ruptura o fisura de la capa de la esclerótica, quedan expuestas sustancias. ¿Y qué sustancias quedan expuestas? Principalmente el colágeno, chicos. ¿Y qué pasa con la plaqueta? La plaqueta está circulando a través del flujo sanguíneo. Al interactuar con el colágeno se produce la primera etapa de la formación del trombo, que es la adhesión. Doctor, y eso es importante saberlo, sí, porque como ustedes saben, la plaqueta, ¿qué es? ¿Circular o ovoide? Su forma normal. ¿Alguien recuerda? Entonces, cuando la plaqueta se une al colágeno, cuando está expuesto, se transforma de su forma normal a una forma ovoide. ¿Y qué sucede? De que libera gránulos. ¿Y qué gránulos libera? Tres importantes. ¿Qué granos? Tromboxano, ¿qué más? ADP, ¿y qué más? Y serotonina. Entonces, ese proceso, la plaqueta se adhirió al colágeno, y al adherirse se activó. El activarse libera sustancias. Entonces van dos procesos: adhesión, activación plaquetaria. Cuando se activa y libera sobre todo dos, tromboxano y ADP, viene la tercera, la famosa agregación plaquetaria. Y en la agregación plaquetaria entra a tallar unos receptores de la plaqueta muy importantes, los famosos receptores 2B, 3A. Y une colágeno, une fibrinógeno y une más plaquetas y se forma el trombo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, doctor, ¿y por qué, si eso es un proceso largo, por qué lo resumió? Simplemente lo resumió por tres cosas. He mencionado tromboxano, dos, he mencionado ADP, ¿qué más he mencionado? Y los receptores 2B3A. ¿Y por qué? Porque dentro del tratamiento que tengo, la aspirina, que tengo el famoso clopidogrel y que tengo inhibidores del receptor 2B3A. Entonces, es importante que cuando yo estoy usando estos medicamentos, sé por qué los estoy usando. ¿Correcto? Muy bien. Paralelamente a esto, chicos, que va sucediendo, formándose el trombo de plaquetas, todo eso, el endotelio libera una sustancia, un factor importante, el famoso factor tisular. ¿Qué hace? A la protrombina la convierte en trombina. ¿Para qué? ¿Qué hace la trombina? Al fibrinógeno convierte en fibrina. Y ese trombo de plaqueta, glóbulos rojos y fibrina ya se consolida y se forma el famoso trombo blanco ya, o duro que le llamamos. Entonces, si lo ocluye ese trombo totalmente, estamos frente a los famosos síndromes isquémicos coronarios agudos con elevación del cemento ST, o si hay una oclusión parcial, por decirlo así, entonces estamos frente a los Zika ST no elevado. ¿Correcto? Muy bien, la siguiente. Entonces, ahora la parte práctica. Eso yo lo sé. Debemos conocer la etiología, sí. Debemos conocer la fisiopatología, sí, pero desde un punto de vista que a mí me sirva. Desde el punto de vista fisiopatológico, les mencioné entonces tromboxano, ADP, receptores 2B3A. ¿Qué más he mencionado? ¿Trombina o no? Trombina. Y ahí hay fármacos o no. ¿Ahí quién ingresa? Los famosos anticoagulantes. Entonces, dentro de la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta una fisiopatología, pero para algo práctico, para el manejo del paciente. Entonces, estoy acá ya, encuentro. El paciente debe ingresar al servicio de emergencia con un dolor torácico. Entonces, acá viene el gran desafío. ¿Es un Zika o no es un Zika? Porque el diagnóstico de Zika, el diagnóstico de síndrome isquémico coronario agudo, es clínico, chicos. Es clínico. Entonces, hay dos presentaciones de un Zika. Entonces, ¿cuándo yo voy a pensar que es un Zika? Dos tipos de presentaciones. Uno va a ser un paciente que tiene una angina. Va a ser un paciente que tiene una angina en reposo. Ya les voy a explicar.
Va a ser un paciente que tiene una angina progresiva, va a ser un paciente que tiene una angina increciendo. Entonces, o va a ser una paciente que tiene una angina de inicio recién. Entonces, ¿qué son estas situaciones? Probablemente este paciente que ingresa por emergencia anteriormente ha tenido la famosa angina de pecho, es decir, que el paciente al caminar 2 cuadras, al subir un piso, tenía un dolor en la zona precordial opresivo que se irradiaba a lo más frecuente a hombro izquierdo, lo más característico a la zona submandibular y que cedía en reposo o a los nitratos. Ese dolor duraba más o menos 3 a 5 minutos y con una intensidad de 4 a 5 en la escala de 10. Entonces, este mismo paciente va a venir un momento en emergencia con el dolor y le va a decir: doctor, ¿se acuerda que cuando yo le decía que el dolor lo tenía a caminar 2 cuadras o al subir al primer piso? Ahora, doctor, doy un paso o hasta en reposo y tengo el dolor. Doctor, ¿se acuerda que le decía que duraba 3 a 5 minutos? Doctor, ahora me dura más de 20 minutos, progresiva. Doctor, ¿y se acuerda que le decía que el dolor me aparecía cuando caminaba 2 cuadras o subía todo un primer piso? Doctor, ahora es casi hasta el reposo eso, aumentado en intensidad. ¿Cómo se dice? Perdón, a menos carga. Y, doctor, ¿se acuerda que le decía que me dolía 4 a 5? Doctor, ahora me duele 9 de 10 o 10 de 10. Entonces, esta angina en reposo, increciendo, que aumenta en intensidad, progresiva, que aumenta en el tiempo más de 20 minutos y a menos carga, estoy frente a una de las presentaciones de los famosos síndromes isquémicos coronarios agudos. Entonces, no lo olviden. La presentación es una angina en reposo, de inicio reciente, menos de 6 semanas, 6 a 8 semanas, dicen otros autores, increciendo y progresiva. Increciendo, no lo olviden, que aumente en intensidad a menos carga, ya no a caminar 2 cuadras, sino a un paso o hasta en reposo, y en intensidad. Entonces, esa es una de las presentaciones del síndrome isquémico coronario agudo. Y la otra es aquel paciente que generalmente está descansando y en la madrugada de la noche lo despierta un dolor 10 de 10, con una sudoración profusa, que se coloca un isorvide, 2 isorvides, 3 isorvides y el dolor no le ha cedido a nitratos. Y llega a emergencia con persistencia el dolor. Entonces, si yo estoy frente a un paciente con esas sospechas, esas características del dolor, yo tengo que estar frente, entonces decir, este es un paciente con síndrome, un probable síndrome isquémico coronario. Ahí está el primer desafío. De ahí viene el segundo desafío, que en los 10 primeros minutos yo tengo que tomarle el electrocardiograma. ¿Para qué? Para ver si yo estoy frente a un EKG con elevación del ST persistente, chicos. Persistente quiere decir que el paciente, desde que iniciado el dolor, ha pasado más de 20 minutos y el EKG sigue con ST elevado. ¿Por qué? Porque si el ST no persiste más de 20 minutos, probablemente pueda que haya sido una angina vasoespástica o la famosa angina de Prinzbild. Por eso es importante, y acá, persistente, más de 20 minutos. Si el EKG no tiene ST elevado, entonces entra dentro de los síndromes isquémicos coronarios agudos ST elevado, con alteraciones en el segmento ST o en la onda T, como ya vamos a ver, o un electrocardiograma normal o indeterminado. Entonces, este es el segundo, como se dice, gran reto. Tomarle el electrocardiograma al paciente y decir, este es un ST elevado, o estoy frente a los otros diagnósticos diferenciales que le mostré en la segunda diapositiva, cuando empecé la exposición. Entonces, o estoy frente a uno de estos, otro Zika ST elevado. Muy bien, si es un Zika, yo lo catalogo ST elevado, persistente, con mucha probabilidad, este paciente va a tener un infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST. Y donde el tratamiento, como vemos acá en esta diapositiva, lo más importante es la reperfusión, abrir la arteria. Pero si estoy frente a un Zika ST elevado, lo primero que tengo que pedir es sus troponinas. Si son positivas, entonces con mucha probabilidad es un infarto ST elevado. Si las troponinas son negativas, es una angina inestable.
¿Y qué hago este paciente? Estratifico su riesgo y ver si va a una conducta invasiva, una angioplastía o tratamiento médico no invasivo. ¿Correcto? Entonces, eso es en general lo que yo tendría que actuar. Pero cada paso de esto tiene sus peculiaridades. La siguiente. Entonces, vamos a tratar de ver ya un poco más específico en cada paso que yo doy, qué es lo que debo y qué es lo que se debe hacer. Entonces, como ya les dije, si no hay una suboclusión, entonces estoy frente a los famosos SICA-ST no elevado, que puede ser un infarto pequeño o su endocárdico, también llamado IMANOQ anteriormente, o una angina inestable. ¿Correcto? La siguiente, por favor. Entonces, acá viene el desafío. Tenemos al paciente con las características del dolor ya mencionado y el electrocardiograma. El electrocardiograma, entonces, usted va a decir, momentito, no es ST elevado. Entonces pueden tener tres opciones: o depresión del segmento ST, una T negativa invertida o un EKG normal. Doctor, entonces hasta un 10% el electrocardiograma puede ser normal en un paciente que tiene un infarto. Entonces ustedes me pueden decir, doctor, pero el electrocardiograma es normal, ¿por qué sigue siendo un SICA-ST elevado? Un momentito, la clínica manda. El diagnóstico de SICA es clínico. Este paciente tiene factores de riesgo, tiene todo el cuadro típico de la angina, pero su electro es normal. Sí, pues. ¿Qué dice la guía? Como vamos a ver, para eso tienes que seriar. Pero la hipótesis de trabajo es que yo lo englobo en los SICA-ST no elevado. Muy bien. Entonces, yo ya lo he considerado un síndrome isquémico ST no elevado. ¿Qué hacer? Cuando ustedes eso ya tienen que al paciente hacerle en emergencia una historia clínica rápida. ¿Y para qué creen que ustedes se le hace una historia clínica rápida? Al paciente tienen que examinarlo, hacerle una pregunta directa, dirigida. ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué? ¿Qué creen? ¿Qué debo buscarle? Ya, muy bien, los factores de riesgo. ¿Qué más? Entonces no se olviden, chicos. Por eso les decía, es un reto. Porque ¿qué pasa si yo al examen físico, muy bien, dolor anginoso, EKG normal, y al examen físico yo voy y le ausculto un soplo sistólico en foco aórtico? Eso es una estenosis, probable estenosis aórtica. Y dentro de la triada de la estenosis aórtica está la angina o no. Y es una angina con características casi isquémicas. El famoso síncope y disnea, la famosa triada de la estenosis aórtica. Entonces, se debe hacer, como dice acá, el examen físico, pero es un examen físico dirigido para yo, como se dice, hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías, de otras comorbilidades. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a este paciente, sobre todo si el EKG es normal o es un EKG que no indeterminado, ¿qué dice la guía? Antes se decía a las 3, 6, 9, 2 y 24 horas. Y cuando hay dolor, ahora no. La guía dice, toma un EKG a las 6 horas. De ahí a las 24 y de ahí uno al alta. Y siempre y cuando el paciente tenga dolor. Entonces ya no es 3, 6, 9, 12, 24 horas, no. Ahora le tomas a las 6, a las 24 horas, cuando hay dolor y al alta. Eso debemos el EKG. Muy bien. Y de ahí también se le solicita las enzimas cardíacas, las troponinas. Muy importante. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo del tratamiento del síndrome isquémico coronario ST no elevado? El primer objetivo del tratamiento es al paciente estabilizar la placa y estabilizar al paciente. Es el primer objetivo del tratamiento del SICA-ST no elevado. Entonces, doctor, ¿con qué lo estabilizo? Con todo lo que nosotros hemos leído, con todo lo que ustedes ven que se utiliza en emergencia. Lo primero, al paciente se le debe dar reposo. Al paciente se le debe hospitalizar. De ahí, ¿qué dice? ¿Qué ha demostrado la guía? Doble o triple antiagregación. ¿Qué es lo novedoso actualmente? Lo novedoso actualmente es que antes se pensaba que se debía dar a todo paciente la triple terapia antiagregatoria. Doctor, ¿cuál es esa? La aspirina lo mencionamos. ¿Por qué? La aspirina bloquea ¿qué? Su mecanismo de acción, la ciclooxigenasa, ¿correcto? Y eso me lleva a las finales a inhibir la producción de trombosana. Hablamos dentro del mecanismo.
Clopidogrel inhibe los receptores ADP que sirven para la agregación plaquetaria. Lo hablamos dentro del mecanismo fisiopatológico. Y el tercer de agregación plaquetaria eran los inhibidores de los receptores 2B3A o maxisurán. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente las guías dicen ya no triple terapia. En casos específicos va la triple terapia. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué? Porque han salido, chicos, acá vemos, ustedes usan, y la mayoría de literatura dice aspirina y clopidogrel, pero han salido, quienes han leído las guías, dos fármacos mejores, sobre todo el ticagrelor. Es un fármaco mejor que el clopidogrel. El clopidogrel casi es un profármaco que tiene que metabolizarse para poder actuar. El ticagrelor y el prasugrel no, actúan directamente. Entonces, esos dos inhibidores, junto con el clopidogrel, inhiben los receptores ADP, son muy potentes. Entonces, con los nuevos inhibidores del receptor ADP, como prasugrel o ticagrelor, ya no se está usando generalmente los antiagregantes de los receptores 2B3A. ¿Correcto? Entonces, eso es lo último que se está hablando en terapia antiagregación plaquetaria. Muy bien. Anticoagulantes, igual. Ustedes ven acá que utilizamos, ¿qué? Enoxaparina, o la mayoría de bibliografías que le deben dejar enoxaparina o heparina sódica. Pero por ahí apareció uno nuevo y mejor, que es el fondaparinux. El fondaparinux. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la heparina o enoxaparina? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero ¿cuál era el mecanismo? Para hacerle recordar. El objetivo final es inhibir a la trombina. Y la trombina lo mencioné en el mecanismo fisiopatológico. Entonces yo ven que estoy usando fármacos, pero con un objetivo, con una diana. Entonces, anticoagulantes. Si me preguntan cuál es el mejor actualmente, el fondaparinux. El mejor. Acá no lo tenemos en Trujillo, es caro, entonces utilizamos la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. Muy bien. Si el paciente tiene dolor, utilizamos los antianginosos. De preferencia, ¿cuáles? De elección, ¿cuáles? ¿Qué dice la guía? Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores endovenosos son los antianginosos hoy por hoy de elección. ¿Correcto? Pero también puede usar coadyuvantes, los nitratos. ¿Correcto? Los nitratos. Muy bien. Las estatinas. Muy importante. ¿A qué dosis? ¿Bajas o dosis altas? Dosis altas. Lo que usamos actualmente, casi en todo el mundo se usa la famosa atorvastatina. Dosis 80 miligramos. Dosis alta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué más dice la guía? En las primeras 24 a 48 horas tienes que usar YECA-ARA. YECA o ARA. Siempre y cuando la hemodinamia del paciente lo permite. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente no está hipotenso o no está chocado. Muy bien. Entonces, miren, chicos, con esto, con la doble agregación, con los anticoagulantes, con las estatinas, los antianginosos y los YECA o ARA, si es alérgico a YECA o ARA intolerante, entonces con esto estabilizamos la placa y estabilizamos a nuestro paciente. Es el primer objetivo dentro de los ICA es el tema elevado. No lo olviden. La siguiente. Aquí está, miren, entonces, para hacerles recordar esta diapositiva del CURRE de este año. Entonces, miren acá, por ejemplo, la aspirina. Ya cuando lo vean ustedes, cuando lo tengan esto, inhibe el trombosano, ya saben. El ADP. Esto eran los que actuaban la plaqueta, entonces dice en la activación, la agregación, ya saben por qué. Los inhibidores de los receptores 2B3A. Por acá están, fondaparinux, rivaroxaban, todos los anticoagulantes saben el target donde actúa. Eso es muy importante. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Después que yo al paciente le he dado el tratamiento base que ya hemos visto y que ustedes ven cuando revisan las historias, cuando hacen sus historias clínicas, se da, pero ya saben por qué se le da. Viene lo segundo, y es muy importante, estratificar al paciente. ¿Cuándo este paciente va a ser tributario de una coronarografía y angiografía urgente? ¿Cuándo yo puedo esperar o cuándo o no lo requiere? Eso es muy importante en el SICA-ST elevado. Ese es el segundo objetivo dentro del tratamiento. Entonces, estratificar al paciente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces,
Cuando yo hago una coronariografía urgente, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si el paciente, aparte de darle el tratamiento médico, que ya lo vimos, antianginosos, atorvastatina, anticoagulante, doble antiagregación o triple en algunos casos específicos, persiste el dolor. O en su electrocardiograma hay una depresión mayor de 2 milímetros, que la mortalidad es mayor, dice el paciente. O el paciente tiene insuficiencia cardíaca, o el paciente, como dice acá, está nocaut. Entonces, si yo tengo un paciente con estas características, es un paciente con muy alto riesgo, y este paciente debe ir coronariografía urgente. Lo ideal, dicen las guías, menos de 6 horas. Menos de 6 horas. Este paciente debe hacerse angiografía coronaria. Muy bien, doctor, mi paciente no tiene ni uno de estos. Ahorita hay en cardiología 2 pacientes hospitalizados. Uno está aquí y el otro está acá. El de acá lo he visto hoy día en emergencia. El de acá está hospitalizado. Entonces, de los 2 pacientes que hemos tenido, que tenemos actualmente, ni uno tiene estas condiciones. Por lo tanto, no se le hace coronariografía urgente. Muy bien. Entonces, a nuestro paciente de piso, los internos lo han estratificado. Han aplicado el Scortini y el Grace. Doctor, ¿qué es ese? La siguiente, por favor. El TIMI fácil, miren, de aplicarlo, se ve, de acuerdo a eso, se ve la mortalidad. El siguiente, y el Grace. Y el Grace hasta lo pueden bajar y ingresan los datos y le da la mortalidad. Entonces, es fácil de adquirir. Correcto, muy bien. La anterior, entonces, los internos lo han estratificado al paciente. Doctor, tiene un medio. Acá están los pacientes que tienen un riesgo medio o alto. Acá, ojo, muy elevado, el riesgo muy alto. Entonces, coronariografía dicen dentro de las 72 horas. Muy bien, eso es lo ideal. Pero, como ustedes saben, el hospital no tiene coronariografía. Pero es lo ideal. Si tuviéramos un gran hospital con eso, ese paciente entre las primeras 72 horas tendría que ir a ¿qué? A coronariografía. Correcto, muy bien. Y el paciente que veo hoy día en emergencia está en este lado. Es un paciente que tiene el diagnóstico de Zika, ST elevado, es una angina de inicio reciente, pero que el electrocardiograma normal. Troponin, se le ha hecho CPK9 normal. Es un paciente que ahorita ya no tiene dolor. Con mucha probabilidad su riesgo es bajo de este paciente. Entonces, este paciente se lo va a hospitalizar. ¿Para qué? Para evaluar su riesgo. Hacer, por ejemplo, un ecocardiograma, medir troponinas, ¿correcto? Acá está, como ven, cuándo es su pico máximo de las troponinas, cuándo se empieza a elevar, que es muy importante. Entonces, hacer pruebas de detección de isquemia, una prueba de esfuerzo, pruebas de perfusión o ecoestrés. Si este paciente en esta prueba de isquemia son negativas, tratamiento médico. Si son positivas, se hace coronariografía electiva en cualquier momento. Entonces, y ahí se hace coronariografía con la posibilidad de hacer una revascularización, ya sea por angioplastía o los famosos bypass aortocoronario. Entonces, eso es el segundo punto e importante. Entonces, no lo olviden. Resumiendo, un Zika ST elevado. Lo primero, estabilizar al paciente y a la placa. ¿Con qué, doctor? Aspirina, clopidogrel, atorvastatina, anticoagulantes y eso. Muy bien, ya doctor, mi paciente está estabilizado. Estratifica a tu paciente. Doctor, mi paciente tiene ICC, mi paciente tiene un ECA, coronariografía urgente, antes de las 6 horas de vida. Doctor, mi paciente no tiene ninguna de estas condiciones. Aplica el score TIMI o Grace. Doctor, mi paciente tiene un grado, un score de riesgo medio moderado, coronariografía antes de las 72 horas. Doctor, mi paciente tiene un riesgo bajo, hay que hacer una prueba de detección de isquemia para ver si continúa con tratamiento médico o coronariografía médica. ¿Correcto? Esto es muy importante, esto es lo actual que mencionan las guías. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Entonces, como el curso se llama de actualización, esto es lo último. Ha salido actualmente la famosa troponina ultrasensible. Y es importante este examen. Ahorita acá en Trujillo no lo hay, en Lima ya hay la troponina ultrasensible. Detecta, dice, 10 a 100 valores inferiores a la troponina clásica. Entonces, como dice, muy específica, muy sensible. Entonces, la guía actual, miren, 2015, y el CURDEN también de este año, nos presenta, dice, este algoritmo. Si el hospital que tiene ese troponina puede dosarlo,
ya no se va a actuar en función a lo anterior, debe actuarse en función a esto. Si el paciente tiene, dice, esa troponina mayor ¿cómo se dice?, del límite superior de normalidad para ese laboratorio, esa troponina, a las 3 horas se le toma vuelta. Si no hay cambio a las 3 horas, busca otro diagnóstico, una estenosis aórtica, una pericarditis, eso no es Zika. Pero dice, si a las 3 horas hay cambios, coronarografía. Correcto, muy bien. Doctor, y esto de Lina Punqueas, dice, pero si el médico observa que esa troponina es más de 5 veces el valor, ya a las 3 horas que no lo tome, de frente coronarografía. Correcto, muy bien. Doctor, esa troponina ultrasensible me salió normal. Muy bien. Si el dolor es menos de 6 horas, hay que esperar y tómala a las 3. Si no hubo cambio, aplica recién ahí el Grace, todo, y ver si es o no involuntario de coronarografía. Pero si el paciente, el dolor es más de 6 horas y la troponina es normal, eso no es Zika, probablemente. Entonces, es algo más, como se dice, pero acá en Trujillo no tenemos la troponina ultrasensible. Pero esto es lo actual de las guías con respecto al manejo del Zika ST no elevado. La siguiente. Muy bien. Entramos ahora entonces a ver el infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST. Hay, como vimos, una oclusión total. La siguiente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de infarto miocardio con elevación del segmento ST? ¿Qué dice la guía? Acá la diapositiva les va a ayudar. Dice, la elevación y subsecuentemente la disminución de troponinas con un valor mayor de más un criterio adicional. ¿Y cuáles son esos criterios adicionales? Dolor anginoso. ¿Qué más? Cambios en el segmento ST o onda T. ¿Qué más? Que el paciente pueda tener al ecocardiograma una flexión baja, alteraciones en la motilidad. Entonces, así se hace el diagnóstico. La siguiente. Muy bien. Esta es la siguiente. Y de ahí regresamos a la anterior. Muy bien, acá está bien, chicos. Esto es lo que le dice la guía. ¿Cómo se hace el diagnóstico de infarto del miocardio? El término infarto del miocardio debe ser utilizado cuando existe evidencia de necrosis miocárdica en un escenario clínico consistente con isquemia miocárdica aguda, bajo condiciones cualquiera de los siguientes. ¿Y cómo yo detecto o sé que hay necrosis miocárdica? Detención de un incremento y o caída de los niveles de biomarcadores cardíacos, preferentemente troponinas, que es la más sensible y la más específica. No lo olviden. Con al menos uno de estos, lo que les mencionaba. Síntomas de isquemia, cambios nuevos o presumiblemente nuevos en el segmento ST o onda T o bloqueo de rama izquierda, desarrollo de onda Q o alteraciones en las pruebas de imagen. Entonces, eso es lo que nos dice la guía. Muy bien, la anterior. Acá viene otro de los desafíos, chicos. Por eso le digo, el abordar un Zika es un desafío. ¿Por qué? Hemos tenido pacientes en el hospital y en cualquier hospital, paciente con clínica de Zika, y le toman su electrocardiograma. Acá. Residente dice, normal, alto. Le da de alta en la noche. El paciente en la mañana, persistía el dolor, se va a la clínica peruana americana con un EKG así. Y lo regresan al hospital de Llorando. Entonces, eso es importante. El mensaje es el siguiente: la clínica manda. Si el paciente tiene clínica de Zika, ustedes preferiblemente, ¿qué dice la guía? 6 horas, 24 horas, le das de alta. Pero no le vas a dar de alta. No, doctor, pero mira, ese electro es normal. Sí, pues. Pero mira, esto sucede en el electrocardiograma. Entonces, bonito es cuando ustedes en algún momento, o nosotros lo encontramos así, pues no. Ya esto es, pues no, es obvio, pero el desafío viene acá. Entonces uno tiene que entender. Por eso el mensaje, la clínica manda. Correcto, entonces esta diapositiva es para que nunca lo olviden. Que pueden estar frente a un paciente que tiene factores de riesgo, dolor característico de Zika, pero con este primer EKG pueden estar frente a un Zika ST elevado. Déjenlo hospitalizado, obsérvenlo y ahí le piden como manda la. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Entonces, muy bien. Entonces, los cambios electrocardiográficos son muy importantes. ¿Cuál es el primer cambio que se produce en los síndromes isquémicos con elevación del segmento? El primer cambio que se produce es las famosas T picuras.
las famosas T picudas, me dice isquemia subendocárdica, hiperaguda. Nunca he visto unas T picudas. ¿Por qué? Porque lamentablemente duran segundos a minutos. El paciente, ni que viva al ladito regional o al ladito de cualquier hospital o clínica, ¿no? Ni bien inicia el dolor, llega al hospital, le tomamos un electro y T picudas. Las T picudas que yo he visto en toda mi carrera es la de hipercalemia. Entonces, ojo ahí. Pero el primer cambio, no lo olviden, es T picudas. Correcto. El segundo cambio que se produce es la elevación del segmento ST. La elevación del segmento ST. Acá miren una T picuda y de ahí comienza a elevarse el segmento ST. Cuando el segmento ST está elevado, el tercer cambio viene la T negativa. T negativa. Cuando la T ya está negativa, el segmento ST comienza a normalizarse y aparece ¿qué? Esta ondita muy conocida por todos ustedes, la famosa onda. Entonces no lo olviden, porque ha sido pregunta de muchos exámenes en residencia, en antes, los cambios electrocardiográficos de un IMST elevado o un SIC-ST elevado. T alta picuda, de ahí ST elevado, de ahí T negativa, de ahí se normaliza el ST y comienza a aparecer la onda, que ya es de necrosis. Entonces, esto le va a ayudar para recordar. Muy bien. Entonces, cuando yo estoy frente a un paciente ya SIC-ST elevado, rápidamente, raudamente le hago un examen físico similar al SIC-ST elevado para buscar algún otro diferencial. Doctor, ¿cómo ha sido un ejemplo? Muy bien. Si el paciente, supongamos que hace una semana ha estado con un cuadro respiratorio, es joven, 18, 20 años, sin factores de riesgo cardiovascular, yo puedo pensar más en una pericarditis o no, que en un ST elevado. Sí, no tiene factores de riesgo. Una semana con cuadro respiratorio viral, con ST elevado casi en todas las derivadas, entonces sin factores de riesgo, pensaría primero en pericarditis. Entonces, esa anamnesis igual va dirigida a ver algún otro diagnóstico diferencial. Muy bien, entonces, dentro del manejo del paciente, yo tengo que tener en cuenta también la parte de los famosos KIL. Ustedes habrán leído KIL 1, KIL 2, KIL 3, KIL 4. La escala KIL es muy importante, chicos. Es una escala que me evalúa la función del ventrículo izquierdo en el contexto de un infarto y me da el porcentaje de mortalidad. Es pronóstica la escala. Y es simple. Un KIL 1, normal. KIL 2, ICC. Doctor, ¿cómo sé? Pues ausculto VS3 o estertores antes de la mitad de los campos pulmonares. KIL 3, edema agudo de pulmón. Ausculto estertores más casi todo en ambos campos pulmonares. Y KIL 4, el paciente se cataloga como un shock cardiogénico. Hipotensión más signos de hipoperfusión. Entonces es muy importante en el contexto de un paciente con infarto de ST elevado evaluar también las escalas, sobre todo la de KIL, que es rápida y es clínica. Muy bien, la siguiente. Entonces, manejo agudo y manejo crónico. Vamos a ver el manejo agudo, la siguiente. Entonces, en el manejo agudo, al paciente, ¿qué se hace? Electrocardiograma, se monitoriza el electrocardiograma, reposo, oxígeno, si hay dolor, mucho dolor, sobre todo si es un IMA anterior, anterosectal, esto puedo utilizar morfina. Muy bien. La antiagregación, igual, aspirina, clopidogrel y en algunos casos especiales, sobre todo si se va a hacer angioplastía, inhibidores de receptor 2B3A. Correcto, muy bien. Revascularización urgente. Vamos a ver aquí qué pasa. Supongamos el paciente llega al hospital regional y supongamos el paciente, para que ustedes lo entiendan, llega a la clínica San Pablo. En la clínica San Pablo tienen centro hemodinámico, el hospital regional. Correcto, para que ustedes más o menos lo entiendan. Llega el paciente con cuadro de Zika, su electrocardiograma ST elevado. Lo primero que ustedes tienen que hacer es, la angioplastía coronaria es posible antes de las 2 horas. En el regional, ¿será posible? No. Yo paso acá. ¿Qué queda el otro para reperfundir la arteria? Para aperturar la arteria. La fibrinolis. Entonces, veo el paciente. ¿Tiene contraindicaciones de fibrinólisis? Si no, le hago fibrinólisis. Con el famoso alteplase, reteplase, con un fibrinólisis. ¿Correcto? Muy bien.
Pero supongamos que el paciente está, como le digo, llega a la clínica San Pablo, uno se hace la pregunta, la angioplastía, desde que llegó, se le podrá hacer antes de las 2 horas, que es lo ideal, menos de 90 minutos, sobre todo. Si es sí, angioplastía y con sus anticoagulantes. Muy bien, al paciente que se le hizo fibrinólisis, si es eficaz, ese paciente nosotros, por ejemplo, acá le hacemos al paciente su fibrinólisis, eficaz, cumple los criterios de una fibrinólisis exitosa, al paciente lo podemos derivar a la clínica San Pablo dentro, miren, las 3 siguientes a 24 horas para que le hagan su coronarografía. Entonces, así es simple. Si no es ineficaz la fibrinólisis, de rescate. Doctor, ¿qué quiere decir eso? Que lo envío inmediatamente. Yo no espero este lapso de 3 a 24 horas. Entonces, ese es el manejo del síndrome isquémico coronario ST elevado. Si a ustedes en algún momento le preguntan qué es lo más importante en el manejo del SICA ST elevado, ¿qué dirían? ¿Qué dirían? Entonces, chicos, ha venido una pregunta de exámenes y no solamente como pregunta, es lo más importante cuando uno aborda un paciente. Los segundos cuentan en el SICA ST elevado. Lo más importante es abrir la arteria, perfundir la arteria. ¿Con qué? Angioplastía o fibrinólisis. Y ahí está. Si hay, si no hay, se sigue la fibrinólisis. Y alguien de ustedes me puede decir, doctor, ¿y la aspirina que por aquí? Momentito, eso es paralelo. O sea, eso se le va dando al paciente, es paralelo. Pero lo más importante, el mensaje que es aperturar la arteria. Eso es lo más importante. Muy bien. Aparte, paralelo, betabloqueadores, si no está contraindicado, es decir, por ejemplo, no tiene un bloqueo avanzado de tercer grado, no está en insuficiencia cardíaca, también se le da IECAS, ¿correcto? Entonces, las estatinas, muy bien. Entonces, este es el manejo del paciente. Todo lo que es acá, chicos, es aumenta la sobrevida. Doctor, el EKG aumenta la sobrevida, ¿cómo así? Lo mejor que ha demostrado, aparte, 2 cosas han demostrado en la parte aguda, disminuir la mortalidad en el SICA ST elevado. 2 cosas. Uno es la angiografía coronaria, la revascularización urgente, esa es una cosa, y la otra es la monitorización electrocardiográfica. ¿Por qué? Porque la mayor causa de mortalidad en los SICA ST elevado es la FB primaria, la fibrilación ventricular. Entonces, se ha visto que a los pacientes que ni bien llegan se los monitorizan con el desfibrilador, como se dice, un monitor que tenga desfibrilador, eso disminuye la mortalidad. Entonces, no lo olviden. Las 2 cosas que han disminuido la morbimortalidad es la monitorización electrocardiográfica y la revascularización urgente. Es lo principal. Luego, ¿qué ha disminuido la morbimortalidad? La aspirina y clopidogrel. ¿Qué más ha disminuido la morbimortalidad? Los betabloqueadores. ¿Los qué? No lo olviden. Las estatinas también las han disminuido morbimortalidad. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Y aquí está lo de la guía. Más específicamente para que lo entiendan. Entonces, en el hospital, angioplastía, pero se podrá hacer antes de las 2 horas desde que llegó a emergencia hasta que le coloque el lobito. Entonces, si es sí, angioplastía primaria. Si no es posible, fibrinólisis. Si no hay contraindicaciones, se le hace. Si es exitosa, coronarografía. ¿Entre qué lapso dijimos? Entre las 3 y 72 horas. Si no es eficaz, angioplastía de rescate, se le envía inmediatamente. Entonces, así es como se debe actuar. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Antes de eso, entonces, aquí, en el caso clínico que vamos a presentar nosotros el viernes, paciente inicia el dolor a las 8 de la mañana. Llega a emergencia 12:30. 4 horas y media. No le hacen fibrinólisis. Los familiares podían comprar la Alteplast. Entonces, la pregunta es, ¿se actuó como manda la guía? No, porque la guía dice fibrinólisis o angioplastía en las 12 primeras horas de iniciado el dolor. De iniciado el dolor. Entonces, la anterior, por favor. La anterior. Entonces, alguien me puede decir, doctor, pero no son 2 horas. Eso le voy a dejar ahorita en claro. Nuestro paciente, del caso clínico que tenemos hospitalizado, el paciente inicia el dolor 8 de la mañana. ¿Qué dice la guía? A ese paciente tú tienes, desde iniciado su dolor,
12 horas para hacerle angioplastía o fibrinólisis. 12 horas, correcto. Doctor, y eso de las 2 horas, el paciente llegó a emergencia 12:30. ¿Me entiende el mediodía? Desde que el paciente llega a emergencia, 2 horas para que le haga la angioplastía. Lo ideal, menos de 90 minutos. Y la fibrinólisis, desde que llega a emergencia, menos de 30 minutos. Correcto. Entonces son dos cosas diferentes. No la vayan a confundir. Desde que inicia su dolor, 12 horas para que hagas uno o el otro. Pero desde que llega a emergencia, lo ideal, menos de 90 minutos para la angioplastía, menos de 30 minutos para la fibrinólisis. Eso es, chicos, lo que se llama, y ustedes cuando lo lean, puerta balón, puerta aguja. Es decir, desde que el paciente llegue a emergencia, eso le consideran puerta balón hasta que le hagan la angioplastía. Menos de 90 minutos todos los días. Y puerta aguja desde que el paciente llegue a emergencia hasta que lo coloquen el fibrinolítico. Menos de media hora. ¿Correcto? Entonces, en nuestro caso de nuestro paciente que le menciono, inicio el dolor a las 8 de la mañana, 12:30, estaba entre las 12 horas y no se le indicó fibrinólisis. Entonces, no se actuó de acuerdo a lo que las guías mandan. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la siguiente. En el manejo crónico de los pacientes, ¿qué ha disminuido la morbimortalidad? Ya lo mencioné, la aspirina, los YECA, los betabloqueadores, las estatinas. Doctor, quiere decir que mi paciente con infarto, siempre, de por vida aspirina, de por vida betabloqueadores, de por vida YECA, no lo olviden, y de por vida estatinas. Y espironolactona, siempre y cuando el paciente o el pleronone tenga una fracción de eyección menos del 35% o sea diabético. Es otro fármaco que ha disminuido la morbimortalidad, la epleronone, ¿correcto? O espironolactona. Muy bien. ¿Qué más ha demostrado que disminuye la mortalidad? El famoso DAI, desfibrilador automático implantado. Si tengo un paciente que, por ejemplo, tiene taquicardia ventricular, tiene una fracción de eyección menos del 40%, se le coloca un dispositivo DAI, que le llaman. También disminuye la morbimortalidad. Acá está lo que decían, chicos, el pleronone. Disminuye morbimortalidad. Entonces, si tienen algún familiar que ha tenido un infarto, díganle de curiosidad, tío, papá, ¿qué estás tomando? Si ha tenido un infarto, ven, no está con aspirina, no está con YECA, no está con betabloqueador, no está con estatina, no está. En otras palabras, mínimo tiene que tener estos 5 fármacos: su aspirina, su betabloqueador, su YECA, su estatina y su epleronone. ¿Sí? Sobre todo, como digo, si es diabético y fracción de eyección menor de 30. Se le recomienda vacuna antigripal y control de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Correcto? Entonces, eso es con respecto a la siguiente. Y esta diapositiva, yo pensé que, bueno, íbamos a seguir los tiempos, si no, lo hubiera continuado. Pero simplemente esta diapositiva, hablar también de los ICAS es muy importante, y ese es otro tópico aparte de las complicaciones. Entonces, simplemente esta diapositiva les he colocado para que tengan en cuenta ustedes que un síndrome isquémico coronario, lo más importante después del manejo es tener en cuenta las complicaciones, que son mecánicas o complicaciones del ritmo. Aquí están pues todas aquellas arritmias, complicaciones mecánicas, ruptura de pared, etcétera. ¿Correcto? Entonces, eso también es importante y forma parte del manejo. ¿Correcto? Muy bien, la siguiente. Gracias. ¿Alguna pregunta?